Estamos en Villena para hablar de la relación entre Villena y Saks y bueno, decir que claro, Saks y Villena han estado relacionados históricamente durante mucho tiempo, tanto que fueron dos de las pocas poblaciones de aquí del contorno que estuvieron dentro de la corona de Castilla. Eso nos ha hecho compartir muchos elementos de nuestra historia, pero hoy sobre todo vamos a hablar de las diferencias y semejanzas entre el castillo de Villena y el castillo de Saks. Pero ¿surgieron a la misma vez? ¿Qué origen tienen los dos? ¿Tienen alguna relación más allá del tipo de construcción? Aunque son distintos, como podéis ver. Vamos a descubrirlo. ¿Me acompañáis? Para ver la relación que tienen el castillo de Saks y el de Villena, hay que remontarse no al origen de esos dos castillos, sino al que había aquí, el castillo de Salvatierra de Villena. En el 713 ya habían estado por aquí 2 años los musulmanes por la península ibérica. Se produce un pacto entre el rey Teodomiro, el visigodo rey Teodomiro, y Abdelazid ibn Musa ibn Nusayr. En ese momento aparece una balantana que parece que puede ser Villena, pero no se ha encontrado ningún resto visigodo todavía. Hubo que esperar hasta el siglo IX-X, cuando llega al trono del califato omeya, el primer califa omeya, Abderramán III. Ese establece que hay que construir una línea defensiva que vaya desde los límites de su territorio de Al-Ándalus hasta Córdoba, y entonces establecerá que aquí se construya un castillo cabeza, que será este castillo de Salvatierra, bajo el cual se irá formando una población primigenia de Villena hasta el siglo XII, que ya se fundará el nuevo castillo, como ahora después veremos. En ese momento entra en juego también Saks y otras poblaciones, ya que se establece puntos de vigilancia, atalayas que se llamaban, en los cuales no se encontraba ninguna torre defensiva construida, pero sí que, por ejemplo, en Saks se encuentran en la base del castillo, en la primera parte, se encuentra en una zona donde se han descubierto viviendas de ese momento y que corresponderían a una primera cerca que cerraría lo que es el hábitat omeya. Luego hubo que esperar hasta, como decimos, hasta el siglo XII, pero la función, para tener un castillo, decimos, pero la función de esas personas era subir la montaña y entonces desde allí avistar todo el territorio que circunda Saks para ver si entraba algún enemigo o no. El castillo de Saks, como sabemos, tiene mucha historia, pero bueno, aquí lo tenemos en su forma de Hinge, como comentábamos, encima de una montaña, y podemos observar las distintas fases desde aquí. Por ejemplo, la fase más antigua sería esta de aquí, donde se encuentra el baluarte de entrada actualmente, o desde el siglo XVI, y ahí es donde se encuentran esas viviendas antiguas que comentábamos. Por otro lado, pues también desde aquí podemos ver la torre almohade, esa torre que se construye en el siglo XII, que bueno, según algunas hipótesis, pues podría ser más alta, tanto que bueno, hace un tiempo efectuamos la reconstrucción que os presentamos, a ver lo que...
La misma función parecida tendría este castillo, pero desde este castillo se controlaban también los castillos del otro lado de la Peñarrubia, Campo de Mirra, Bañeres de Mariola y Villar, que también luego con el tiempo entrarían en juego con el Iclín de Villena, pero eso ahora os lo explico. Las primeras construcciones que se hacen en el castillo de Salvatierra y en el castillo de Sax se configurarían como lo que se denomina como Hissing. Un Hins es un castillo en altura, como tenemos el de Sax o como el que teníamos en Salvatierra, y que tendrían muchas características muy semejantes, sobre todo por estar puestos en esos sitios casi imposibles que harían que se divisara todo el territorio. Pero claro, aquí tenemos el castillo de la Atalaya. ¿Cuándo entra en juego este castillo? Pues hubo que esperar hasta un momento decisivo en la historia de la península ibérica, que es el año 1195. En ese momento se produce una batalla entre Alfonso VIII de Castilla y el que era el tercer califa almohade, Abu Yusuf Yaqub. En ese momento en Alarcos se produce esta batalla y ¿quién vencería? Pues no serían los cristianos, que iban bastante confiados, sino que fueron los musulmanes. En ese momento Abu Yusuf Yaqub al-Mansur se gana el título de al-Mansur, el victorioso, y establecerá la capital en Sevilla, y allí, bueno, aparte de construir la grandiosa mezquita con su minarete, que ahora es la Giralda, pues establecerá que se construyan una serie de castillos en red para que comuniquen las fronteras con la capital, con Sevilla. En ese momento, uno de los castillos importantes será este, el de Villena, que tendrá todas las novedades de ese momento, como es la gran torre, sobre todo las dos partes inferiores, que son las de esta época, y el primer círculo de murallas. La torre será hueca, pero utilizarán también el tapial, como se utilizará también en la torre pequeña, el almohade del castillo de Sax. El castillo de Villena se configurará como la capital del Iclín de Villena, y eso llevará consigo que administrará los caminos y protección de todos los castillos que tenemos por el contorno. Así que, como se puede ver, pues este castillo ha sufrido modificaciones dentro encima, mejor dicho, de la obra musulmana almohade, pero ahí lo tenemos. Luego en otros vídeos ya hablaremos de todo esto. Pero claro, entonces, ¿se comunicaban Sax y Villena o cómo iba esto, no? Eso lo tenemos como respuesta en el paisaje, y os voy a contar eso ahora mismo en un momento. Aquí tenemos el territorio que comparten entre Sax y Villena. Podemos ver por un lado la Sierra de la Peñarrubia, también al fondo podemos ver Cabrera y la Sierra de la Argueña, pero sobre todo lo que nos interesa es el Valle del Vinalopó, y sobre todo, si podéis observarlo, que Sax y Villena no se ven directamente. Entonces, ¿qué pasó? Pues que sobre todo con la conquista cristiana, pues ahí se tuvieron que comunicar sí o sí. Y entonces hubo que esperar hasta 1239, cuando el primer ataque, que ya sabemos, de Ramón Font de Cardona y de Artad de Alagón, pues primero entraron a Villena y luego se fueron a Sax, donde, como bien sabemos, mal terminó la cosa. Pero hubo que esperar, como digo, al año siguiente, bueno, a finales de ese año de 1239, cuando en los prados de Santa Eulalia se produce la batalla legendaria de Berenguer de Entenza contra los musulmanes. Eso os lo hemos contado ya en otros vídeos, en el origen de todo, en la serie SOS Colonia de Santa Eulalia.
Como podemos ver, el castillo de Sacs y de Villena comparten una amplia historia, pero algún detalle nos hemos reservado para siguientes vídeos, pero tanto como veis, pues se puede observar que la historia de Villena y de Sacs están muy unidas, tanto que las historias cruzadas con Sacs pues van a seguir dando que hablar en algún que otro vídeo que publicaremos próximamente. Ya sabes, más información de todo esto en www.museodelavilladesacs.wordpress.com. Adiós.